Dorothy Gale corre por un camino de tierra con su perro Toto hacia la casa de su tío Henry y tía Em en los campos de Kansas. En blanco y negro con tonos sepia, Dorothy cuenta a sus parientes cómo la señorita Gulch golpeó a Toto con un rastrillo por entrar en su jardín. Sin embargo, sus tíos están más concentrados en contar huevos que en escucharla. Cerca de allí, 3 granjeros, Seke, Hunk y Hickory, arman una carreta. Dorothy pide consejo a Seke sobre la señorita Gulch, pero él está ocupado con los cerdos. Hunk le sugiere a Dorothy usar su cerebro para manejar a la señorita Gulch y evitar su jardín al volver a casa. En la película fue cortado, pero en el guión original, Hickory, trabajando en una máquina de viento, aconseja a Dorothy no dejarse engañar por Hunk. Le explica que la señorita Gulch es solo una pobre solterona amargada sin corazón y le sugiere a Dorothy mostrar algo de compasión hacia ella. Mientras Seke atiende a los cerdos, le aconseja a Dorothy ser valiente y enfrentar a la señorita Gulch si se molesta. En ese instante, Dorothy cae en el corral de los cerdos. Seke la rescata, pero se muestra tan asustado como ella y los otros granjeros se ríen de él. La tía Em les pide que vuelvan al trabajo y Dorothy intenta una vez más contarles sobre el incidente con la señorita Gulch, pero su tía, ocupada, le sugiere que busque un lugar para pasar el día sin problemas. Sola con Toto, Dorothy canta la canción sobre el arco iris, soñando con un lugar distante detrás de la luna, más allá de la lluvia. Entonces la señorita Gulch llega en bicicleta queriendo hablar con el tío Henry y la tía Em sobre Dorothy, ya que su perro la mordió. En la casa, la señorita Gulch acusa a Toto de ser un peligro y anuncia que lo llevará al sheriff para que lo destruya. Dorothy, angustiada, se ofrece a ser castigada en lugar de Toto, pero Gulch amenaza con demandarlos si no entregan al perro. Gulch muestra una orden del sheriff que le autoriza a llevarse a Toto y sostiene una cesta para el perro. Dorothy se resiste y llama a Gulch vieja bruja malvada, pero Henry coloca a Toto en la cesta. Al salir Dorothy de la habitación, tía Em regaña a Gulch por su crueldad, diciéndole que poseer más de la mitad del condado no le da derecho de mandar a todos. Gulch se va con Toto, pero el perro escapa y regresa a casa de Dorothy por la ventana. Preocupada de que Gulch regrese, Dorothy toma una maleta y decide huir. Hasta ahora entendemos que Dorothy es una chica con un gran corazón, pero que no se siente parte del lugar donde vive. Su vida en Kansas, representada en tonos de blanco y negro, carece de alegría y emoción. Siendo huérfana, vive con sus tíos en una granja, un lugar en el que nunca eligió estar y donde, a pesar del amor de sus cuidadores, se siente desatendida y sola. Vimos que sus tíos están constantemente ocupados y los trabajadores de la granja están igualmente inmersos en sus propias tareas. Esta soledad ha llevado a Dorothy a soñar con un lugar más allá del arco iris, donde la vida podría ser colorida y emocionante, en contraste con su vida gris. Esta búsqueda de un lugar donde pertenecer es un deseo fuerte en ella, pero al mismo tiempo quiere a su familia y no quiere dejarla atrás. Sin embargo, el conflicto con la señora Gulch y la incomprensión de sus tíos la hacen sentir enojada y la impulsan a escapar. Dorothy cruza un puente y ve un carruaje con un vidente, el profesor Marvel, quien sale a recibirla y parece adivinar quién es y qué hace. Le dice acertadamente que sabe que está huyendo porque en casa no la comprenden y no la aprecian. Dorothy pregunta si ella y Toto pueden unirse a él en su viaje, pero Marvel sugiere consultar su bola de cristal primero. Dentro, Marvel pide a Dorothy cerrar los ojos y, aprovechando, observa una foto de ella con la tía Em que está en su cesta. Al mirar la bola de cristal, le dice que ve la granja y a la tía Em angustiada porque Dorothy se fue. Luego insinúa que la tía Em podría estar enferma, lo que alarma a Dorothy, quien recoge sus cosas y corre hacia casa. Mientras Dorothy corre, se desata un ciclón y un tornado se dirige a la casa. La tía Em grita por Dorothy mientras el tío Henry y los trabajadores llevan a la tía Em al sótano. Dorothy llega a la granja y entra a la casa justo cuando la puerta se desprende. Al no encontrar a nadie, intenta abrir la puerta del sótano sin éxito. Cuando Dorothy entra a su dormitorio, la ventana se desprende y la golpea en la cabeza, dejándola inconsciente. Se desploma en la cama y cae en un sueño profundo. La casa es levantada por el tornado y llevada por el aire. Al despertar, Dorothy observa desde la ventana cómo pasan un gallinero, una mujer en una mecedora, una vaca, 2 hombres en un bote y a la señorita Gulch en su bicicleta, quien se transforma en una bruja sobre una escoba. De repente, la casa toca el suelo con un fuerte golpe. Con cautela, Dorothy se levanta con Toto en brazos y abre la puerta principal, descubriendo un mundo mágico y colorido lleno de flores y árboles exóticos. Veamos qué pasó hasta aquí. Cuando el profesor Marvel le contó que su tía Em estaba preocupada por ella, y realmente lo estaba, Dorothy se arrepintió inmediatamente y quiso volver porque ama a su tía y no desea causarle dolor. En ese momento, Dorothy se encuentra dividida entre su enojo y resentimiento por sentirse desatendida en la granja y su amor por sus tíos, lo que la hizo sentirse culpable por haber escapado. El tornado que apareció es como una representación física de todos estos sentimientos revueltos de Dorothy que amenazan la estabilidad de su vida en casa. Curiosamente, su apellido Gale significa ráfaga de viento fuerte, lo que refuerza esta idea. Cuando intentó volver a casa, Dorothy no pudo reunirse con su familia porque ya estaban en un refugio seguro. Esto se puede ver como que Dorothy no puede reunirse con su familia hasta que no resuelva el conflicto emocional que siente. En ese momento, la tormenta la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente y transportándola a un mundo de ensueño donde tendrá la oportunidad de enfrentar y resolver sus problemas
problemas. Así entendemos que lo que veremos será un viaje de crecimiento personal de Dorothy. Dorothy camina por el encantador pueblo con casitas, flores y un río resplandeciente. Munchkins surgen de entre las flores y la observan. Emocionada, Dorothy piensa que han dejado Kansas y cruzado el arco iris, justo cuando una gran burbuja rosa flota hacia ella. De ella emerge una mujer hermosa con corona y varita, preguntándole a Dorothy si es una bruja buena o mala. Después de que Dorothy se presenta y niega ser una bruja, la mujer hermosa explica que está confundida porque los Munchkins la llamaron tras caer una casa sobre la malvada bruja del este, señalando la casa de Dorothy, que efectivamente aplastó a una bruja, cuyas zapatillas rojas aún asoman bajo la estructura. La mujer se presenta como Glinda, la bruja buena del norte. Dorothy se sorprende al ver que Glinda es hermosa. Nunca había escuchado de una bruja así. Glinda le responde que solo las brujas malvadas son feas. Esta frase de que solo las brujas malvadas son feas parece desfasada hoy en día, pero recordemos que la película se realizó en 1939, una época en la que era común creer que se podía juzgar la maldad de una persona por su apariencia. En aquel tiempo, la fisiognomía, una disciplina que evaluaba las características físicas, especialmente los rasgos faciales, para deducir aspectos de la personalidad, era una práctica extendida y aceptada. Se usaban estas observaciones para definir conceptos de raza y erróneamente asociarlas con la inteligencia y la moral. Estas ideas fueron, de hecho, utilizadas por los nazis para justificar sus ideologías racistas. Por suerte, en la segunda mitad del siglo XX, la fisiognomía fue ampliamente desacreditada como pseudociencia. Hoy sabemos que la apariencia de una persona no determina su moralidad. Es importante recordar no juzgar a las personas por cómo lucen, sino acercarnos a cada quien de manera imparcial, a aprender a nunca solo ver, sino observar, a nunca solo oír, sino escuchar. Glinda explica que Dorothy ha liberado a los Munchkins de la tiranía de la malvada bruja y ahora es considerada una heroína en Munchkinlandia, dentro del condado de Oz. Glinda entona una canción para que los Munchkins salgan de su escondite en los árboles y arbustos. Se unen a la canción celebrando la muerte de la bruja y dándole la bienvenida a Dorothy a su comunidad. De repente, una columna de humo naranja revela a la malvada bruja del oeste. Glinda advierte a Dorothy que esta bruja es aún más peligrosa. La bruja revisa a su hermana muerta, regaña a Dorothy y exige las zapatillas de rubí, que Glinda traslada mágicamente a los pies de Dorothy. La bruja le exige a Dorothy que le devuelva sus zapatillas. Glinda le sugiere a Dorothy no quitárselas, pues deben tener un gran poder mágico. La bruja malvada la amenaza, advirtiendo que la atrapará tarde o temprano, y después desaparece en llamas. Glinda le recomienda a Dorothy salir de Oz lo antes posible y buscar al fantástico mago de Oz en la ciudad de Esmeralda para que la lleve a casa. Le indica que debe seguir el camino de baldosas amarillas y le insiste que no se quite las zapatillas de rubí para evitar caer en manos de la bruja del oeste. Dorothy se despide y sigue el camino amarillo hasta llegar a un cruce donde duda qué dirección tomar. Ahí, un espantapájaros empieza a hablarle, confesando que no sabe qué camino indicarle porque no tiene cerebro, solo paja. Tras presentarse, Dorothy ayuda al espantapájaros a bajar de su poste. Aunque pierde algo de paja, asegura que no le duele y admite ser inútil asustando cuervos, lo que le hace sentirse fracasado. El espantapájaros sueña con tener un cerebro y ayudar a los demás, y al saber que Dorothy busca al mago de Oz para regresar a Kansas, pide unirse a ella con la esperanza de conseguir un cerebro. Dorothy acepta y juntos continúan por el camino amarillo. Más adelante, Dorothy intenta tomar una manzana de un árbol, el cual la reprende por intentar robar. El espantapájaros se enfrenta al árbol y este responde lanzando manzanas. Al ir tras una manzana, Dorothy descubre a un hombre de hojalata oxidado que pide ser engrasado para poder hablar. Él les relata cómo se oxidó mientras cortaba un árbol y que carece de corazón, deseando ser más humano. Tras cantar sobre su deseo de un corazón, Dorothy lo invita a acompañarlos a la ciudad de Esmeralda para pedir uno al mago de Oz, pero son interrumpidos por la bruja malvada, quien amenaza al hombre de hojalata y al espantapájaros antes de desaparecer tras lanzar una bola de fuego. Aún así, el espantapájaros y el hombre de hojalata prometen llevar a Dorothy a la ciudad de Esmeralda, pase lo que pase. Dorothy les agradece y menciona que siente como si los conociera de siempre. Juntos siguen el camino amarillo hacia un bosque donde aparecen animales cada vez más amenazantes. De repente, un león salta hacia ellos e intenta atacar a Toto, pero Dorothy lo defiende dándole una bofetada en la nariz. Dorothy le dice al león que no es más que un cobarde que molesta a los débiles. El león llora y admite su cobardía, mencionando que incluso se asusta a sí mismo. Dorothy lo invita a unirse a ellos en su búsqueda del mago, quien podría otorgarle valentía. El león duda, preguntando si no les daría vergüenza su compañía, pero Dorothy asegura que no. Motivado, el león canta sobre cómo demostraría su valentía si la tuviera. Aunque el colorido mundo de Oz es muy diferente al gris de Kansas, los paralelos son evidentes. La bruja malvada del oeste claramente refleja a la señorita Gulch, a quien vimos convertirse en bruja durante el sueño de Dorothy. Además, amenaza a Dorothy de manera similar a como lo hizo Gulch. Por otro lado, el espantapájaros, el hombre de hojalata y
y el león son reflejos de los trabajadores de la granja, Hunk, Hickory y Seke respectivamente. Sin embargo, estos personajes son más que simples duplicados. También simbolizan cualidades clave que Dorothy necesita desarrollar y equilibrar para su crecimiento personal. Cada uno de ellos encarna una característica que se vincula directamente con los consejos de sus contrapartes humanas en Kansas y que Dorothy necesita para superar sus desafíos. Seke, quien le instó a ser valiente, se refleja en el león cobarde, cuya búsqueda de valentía espeja la necesidad de Dorothy de encontrar su propio coraje. Hunk, que le recomendó pensar más, inspira al espantapájaros. Su anhelo de cerebro representa la astucia que Dorothy necesita cultivar para manejar sus desafíos. Finalmente, Hickory, que la instó a ser compasiva, está representado en el hombre de hojalata, cuyo deseo de un corazón simboliza la compasión que Dorothy debe abrazar para enfrentar sus problemas. Los cuatro salen del bosque y siguen su camino por la senda amarilla. Desde su bola de cristal, la malvada bruja observa al grupo planeando recuperar las zapatillas de Rubí para incrementar sus poderes. Riendo, toma una poción humeante de su mesa y envenena un campo de amapolas. Mientras el grupo se acerca a la ciudad Esmeralda, deben atravesar el campo venenoso de amapolas. Corren hacia la ciudad, pero Dorothy, el león y Toto se debilitan y caen dormidos entre las flores. El espantapájaros y el hombre de hojalata buscan ayuda desesperadamente. Glinda los escucha y usa nieve para contrarrestar el veneno y salvarlos. Dorothy, Toto y el león despiertan, pero el hombre de hojalata se oxida al llorar por el efecto de las amapolas. Le aplican aceite para reactivarlo. Desde su bola de cristal, la malvada bruja se queja de que siempre hay alguien que ayuda a Dorothy. Se sube a su escoba y vuela hacia Ciudad Esmeralda. En la entrada, el grupo toca una campana. Un guardia los regaña por no ver el aviso, pero luego se da cuenta de que él mismo no lo ha colgado. Lo pone y cierra la puerta. El aviso indica: timbre roto, por favor, toquen. Al tocar, el guardia sale nuevamente y les dice que nadie ha visto al mago. Dorothy menciona que Glinda la envió y muestra sus zapatillas de rubí. Impresionado, el guardia los deja pasar. Dentro de la Ciudad Esmeralda, todo es verde. Un hombre en un carruaje se ofrece a llevarlos a limpiarse antes de su encuentro con el mago. Dorothy y sus amigos se montan en la parte trasera del carruaje, percatándose de que el caballo es morado brillante. Mientras dan vueltas, los ciudadanos de la Ciudad Esmeralda y el taxista cantan sobre sus días felices en Oz. El caballo cambia a rojo y luego amarillo. Entran a una cámara donde son aseados. Rellenan al espantapájaros con paja fresca y pulen al hombre de hojalata, mientras rocían perfume a Dorothy y arreglan la melena de león. Después se dirigen a encontrarse con el mago, pero su alegría se corta al ver humo negro en el cielo y la bruja deletreando en el aire: ríndete, Dorothy. Los habitantes, ansiosos, buscan consejo del mago. En la entrada del mago, el guardia controla a la multitud asegurando que el mago tiene todo bajo control. Cuando se dispersan, Dorothy y compañía intentan entrar, pero el guardia les niega el acceso hasta que recuerda que es Dorothy. Entra para avisar al mago mientras ellos esperan emocionados para pedir sus deseos. El león, ansioso por obtener valentía, canta sobre ser el rey del bosque. De repente, el guardia sale y les dice que el mago quiere que se vayan. Dorothy rompe en llanto. Recuerda cuánto la quería su tía Em y se reprocha por no apreciarla. Se siente culpable por haber huido, pensando que tal vez la lastimó. Ahora cree que su tía podría estar muriendo y todo es su culpa. Al ver a Dorothy así, el guardia también se conmueve y les dice que los llevará con el mago, abriéndoles la puerta. El grupo avanza con cautela por un largo pasillo oscuro. El león, muerto de miedo, quiere quedarse afuera, pero al final lo convencen de seguir. Llegan a una gran sala con un trono enorme. Un rostro emerge sobre el trono y se presenta como Oz, el grande y poderoso. Dorothy se presenta como Dorothy, la pequeña y débil. Oz les dice que sabe por qué han venido y desprecia sus deseos uno por uno. Al hombre de hojalata le reprocha su osadía por pedir un corazón siendo solo un montón de metal ruidoso. Al espantapájaros le critica querer un cerebro siendo apenas un recipiente para comida de ganado. Y justo cuando se dirige a León, este se desmaya de miedo. Aún así, Oz promete conceder sus deseos, pero antes deben probar que los merecen cumpliendo una tarea: traer el palo de escoba de la bruja del oeste. El grupo entonces avanza hacia el bosque encantado siguiendo el camino al castillo de la bruja. De pronto se percatan de búhos y buitres ululando en un árbol cercano. Aunque el hombre de hojalata afirma no creer en fantasmas, de repente es lanzado por los aires y cae con un fuerte golpe. El león está aterrorizado. La bruja envía a un mono volador con sus compañeros para capturar a Dorothy y su perro y le advierte que tenga cuidado con las zapatillas de Rubí. Los monos se lanzan sobre el grupo, atrapan a Dorothy y a Toto y los llevan de vuelta al castillo. Desmontan al espantapájaros esparciendo sus partes, mientras el león y el hombre de hojalata intentan recomponerlo. Los monos voladores, que actúan bajo las órdenes de la bruja malvada, dieron origen al término coloquial de mono volador para describir a las personas que, de manera similar, llevan a cabo el trabajo sucio de un individuo narcisista o abusivo. Seguro que
podemos identificar a alguna persona, algún líder o jefe que depende completamente de sus ayudantes para realizar tareas desagradables. Estos monos voladores pueden ser amigos, familiares o incluso colegas que un agresor utiliza como agentes para espiar, difundir rumores o acosar a otros. A menudo es complicado identificar a estas personas ya que pueden parecer simplemente partidarios en un conflicto. Sin embargo, suelen exhibir ciertos comportamientos como defender al agresor independientemente de los hechos, propagar chismes, emplear técnicas de manipulación como el gaslighting, minimizar tus emociones o transmitir información sobre ti para facilitar el acoso. Enfrentar a los monos voladores es un desafío, especialmente si son personas cercanas a ti o al agresor. Algunos consejos útiles pueden ser que establezcas límites firmes, evites confrontaciones directas que puedan escalar el conflicto, busques apoyo en amigos de confianza o profesionales de la salud mental, documentes incidentes de abuso y limites el contacto en lo posible. La bruja sujeta a Toto y lo entrega a un mono volador. Dorothy suplica que se lo devuelvan, pero la bruja exige las zapatillas de Ruby a cambio. Al negarse Dorothy, la bruja ordena al mono ahogar a Toto lanzándolo al río. Aterrada, Dorothy acepta entregar las zapatillas, pero cuando la bruja intenta tomarlas, recibe una descarga eléctrica y recuerda que no puede quitárselas mientras Dorothy viva. Mientras la bruja planea cómo eliminar a Dorothy, Toto escapa de la cesta y es perseguido por los guardias. Finalmente salta desde el puente del castillo y logra huir. Frustrada, la bruja voltea un reloj de arena advirtiendo a Dorothy que cuando el tiempo se acabe, morirá. Dorothy llora al ver cómo cae la arena en el reloj y llama a su tía Em. De repente, la tía Em aparece en la bola de cristal de la bruja, buscándola. Dorothy intenta hablarle, pero la tía Em no la escucha y la imagen cambia a la bruja riéndose de ella. Toto corre hacia el bosque y encuentra al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león. Juntos siguen a Toto hacia el castillo de la bruja. Desde lejos ven el castillo. El león está nervioso y el hombre de hojalata llora. Observan a los guardias del castillo marchando y cantando. El espantapájaros entonces propone un plan para entrar al castillo y le dice al león que los guíe. A lo largo de la historia, los amigos de Dorothy han demostrado las habilidades que no creen tener, solo que no se dan cuenta. El espantapájaros, aunque piensa que no tiene cerebro, propone constantemente buenas ideas. El hombre de hojalata, aunque dice no tener corazón, muestra sus emociones y llora. El león enfrenta cada peligro que encuentran a pesar de su intenso miedo. Esto nos indica que, si consideramos que ellos representan las cualidades que Dorothy necesita desarrollar, ella ya tiene estas cualidades en sí misma, solo que aún no lo ha descubierto. Esta idea se ve reforzada en cómo Dorothy se presentó ante el mago de Oz como alguien pequeña y débil. De repente, 3 guardias atacan por detrás. El trío lucha contra ellos y les roban sus uniformes. Disfrazados, se unen a los guardias que marchan cantando hacia el castillo y logran entrar cuando el puente levadizo se cierra. Ya adentro siguen a Toto por unas escaleras hasta donde Dorothy está encerrada. Dorothy les urge apresurarse porque el reloj de arena casi se vacía. El hombre de hojalata rompe la puerta con su hacha en el último segundo y el grupo se reúne para escapar rápidamente. Al llegar a la entrada, esta se cierra bruscamente y ven a la malvada bruja cerca riendo. Un grupo de guardias irrumpe y los rodea. El espantapájaros nota que un candelabro está colgado por una cuerda cercana y justo cuando la bruja lanza el reloj de arena al suelo, el espantapájaros suelta el candelabro golpeando a los guardias. Dorothy y sus amigos huyen del lugar con la bruja y sus guardias en persecución. Se internan en los pasillos del castillo hasta quedar atrapados en un vestíbulo. La bruja amenaza con matarlos y prende fuego a su escoba quemando el brazo del espantapájaros. Pero Dorothy reacciona rápido lanzando agua del cubo al brazo del espantapájaros, pero también salpica a la bruja que grita de dolor. Se empieza a derretir en el suelo y mientras desaparece en un charco humeante se lamenta. ¿Quién pensaría que una niña buena como tú podría destruir mi bella maldad? Inesperadamente, los guardias celebran que Dorothy haya derrotado a la bruja y los haya liberado. Ella toma la escoba emocionada por entregársela al mago. Al final, el grupo normalmente desorganizado y miedoso logró infiltrarse con astucia y valentía para rescatar a Dorothy de la bruja. Este acto simboliza cómo las cualidades que Dorothy necesita, representadas por sus amigos, se unen para ayudarla. Este momento es importante porque marca el momento en el que Dorothy empieza a creer que tiene todo lo necesario para enfrentar los desafíos de su vida. Por otro lado, es interesante notar que la bruja malvada se presentaba como una gran amenaza, pero si observamos de cerca sus acciones, veremos que realmente no era tan peligrosa. Al principio amenazó a Dorothy y luego desapareció. Intentó hacer que Dorothy se durmiera en los campos de amapolas, pero fue algo muy inútil. Luego, cuando capturó a Dorothy, en lugar de eliminarla de inmediato, colocó un reloj de arena. La imagen amenazante de la bruja era más una ilusión que una verdadera fuerza maligna. De hecho, derrotarla resultó sorprendentemente sencillo. Solo se necesitó un poco de agua. Esto le enseñó a Dorothy y a todos nosotros una lección importante sobre los miedos. Cuando los enfrentamos directamente, descubrimos que a menudo no son tan intimidantes como pensábamos. En la
la ciudad Esmeralda, Dorothy da la escoba al mago, pero este pide que regresen al día siguiente. Decepcionados, le exigen que cumpla sus deseos de inmediato. En ese momento, Toto revela a un hombre tras una cortina hablando por un micrófono, quien rápidamente intenta desviar la atención diciendo: ignoren al hombre detrás de la cortina. Dorothy pregunta al hombre su identidad y él se revela como el gran y poderoso Oz. Admite ser un mago incompetente y ante la indignación del grupo por no recibir lo prometido, Oz explica que cada uno ya tiene lo que busca. Al espantapájaros le dice que ya tiene cerebro y le entrega un diploma. A León le explica que ya es valiente y le entrega una medalla por su valentía. Al hombre de hojalata le da un reloj de bolsillo en forma de corazón, diciéndole que un corazón no se juzga por cuánto quieres, sino por cuánto te quieren los demás. Ahora entendemos que el mago de Oz es un paralelo del profesor Marvel. Ambos utilizan trucos y engaños como humo y espejos para crear la ilusión de tener poderes mágicos. Entonces, lo que mencioné sobre la bruja también aplica para el mago de Oz. Al igual que la bruja, el mago terminó siendo una ilusión. Y así como la amenaza de la bruja, la ayuda que ofrecía el mago también era superficial. En Kansas, Dorothy había puesto su esperanza en Marvel para que la llevara de viaje y en Oz, en el mago de Oz, para que la ayudara a regresar a casa. Sin embargo, su aventura le enseñó, y a nosotros también, otra lección valiosa. La capacidad para enfrentar y superar nuestros miedos no viene de fuera, sino que la encontramos dentro de nosotros mismos. Finalmente, el mago de Oz promete llevar a Dorothy de vuelta a Kansas en su globo aerostático, lo que la alegra. El mago menciona que es de Kansas y llegó a Oz por accidente cuando su globo fue llevado por el viento lejos de una feria del condado. En Oz fue proclamado Oz. Oz anuncia a la multitud en la ciudad de Esmeralda su partida en globo aerostático y nombra al espantapájaros, al hombre de hojalata y a León como gobernantes en su ausencia. La gente aplaude emocionada. De repente, Toto ladra un gato y salta de los brazos de Dorothy, quien lo persigue pidiendo al mago que la espere. Sin embargo, el globo ya se despega, dejando atrás a Dorothy. Dorothy está triste y sus amigos le piden que no se vaya de Oz. Pero justo cuando pierde la esperanza, Glinda llega en su burbuja y revela a Dorothy que siempre ha tenido el poder de regresar a Kansas. No se lo había mencionado antes porque Dorothy no lo hubiera creído. Necesitaba descubrirlo por sí misma. Le pregunta a Dorothy qué ha aprendido y ella responde que si busca lo que su corazón desea, no necesita ir más allá de su propio patio. Glinda confirma esta lección y le dice que las zapatillas de Rubí la llevarán a casa. Dorothy quería huir de su granja, pero al final se dio cuenta de que eso no era realmente lo que necesitaba y deseó regresar a casa. ¿Significó esto que su aventura fue inútil? Pienso que para nada. Aunque descubras que lo que deseabas no era realmente lo que necesitabas, vale la pena emprender el viaje solo para darte cuenta de eso. Los qué hubiera pasado si se idealizan mucho. Si no persiguiéramos nuestros pequeños sueños, siempre estaríamos pensando en ellos en lugar de disfrutar lo que tenemos. Si Dorothy se hubiera quedado enfadada en casa, probablemente habría crecido resentida, soñando con irse y creyendo que eso la habría hecho feliz. Pero gracias a su aventura se dio cuenta de que no era así. Como dijo sabiamente la bruja Glinda, es algo que cada uno debe descubrir por sí mismo. Además, el viaje le permitió apreciar la belleza de su hogar. Como dice el dicho, a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Aunque lo que Dorothy inicialmente quería no era lo que esperaba, no volvió siendo la misma. Esta experiencia le ayudó a crecer y apreciar más lo que tiene en casa, y eso hace que todo haya valido la pena. Con lágrimas, Dorothy se despide de sus amigos. Dorothy seca las lágrimas del hombre de hojalata y le dice que no llore para evitar oxidarse. Él responde que ahora sabe que tiene corazón porque se le rompe. A León le recuerda que extrañará cómo pedía ayuda antes de hallar su valentía, a lo que él responde que la encontró gracias a ella. Y al espantapájaros le dice que lo extrañará más que a nadie. Finalmente, Glinda le instruye que golpee sus talones 3 veces y piense: no hay lugar como el hogar. Al hacerlo, Dorothy vuelve a Kansas despertando en su cama. La tía Em le coloca una compresa fría y se sienta a su lado. El profesor Marvel mira desde la ventana y los 3 granjeros la visitan. Dorothy intenta contarles sobre Oz, pero la tía Em insiste en que solo fue un mal sueño. Sin embargo, Dorothy está segura de que Oz es real y celebra estar en casa, abrazando a Toto y asegurando que nunca se irá porque ama a todos y no hay lugar como el hogar. Ahora que ha completado su viaje personal y ha encontrado las cualidades que necesitaba dentro de sí, está lista para enfrentar la situación con la señorita Gulch con inteligencia, valentía y compasión. El mensaje principal de la película es claro: lo que buscas puede estar ya dentro de ti. Solo necesitas enfrentar directamente desafíos para descubrirlo. Al final de su viaje, Dorothy y sus amigos se dan cuenta de que ya tenían lo que deseaban. Solo necesitaban una situación que les permitiera probarlo. Como dijo Marco Aurelio, el obstáculo
es el camino. Esta historia nos habla directamente. Muchas veces no reconocemos lo capaces que somos y buscamos afuera lo que ya tenemos adentro. Nos lanzamos a buscar soluciones externas pensando que nos falta algo para ser completos, valiosos o capaces. Pero en realidad lo que necesitamos es la oportunidad y el coraje para demostrar nuestra valía. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente listo, valiente o bueno, piensa en estos personajes. Ellos no necesitaban que un mago les validara. Necesitaban enfrentarse a situaciones que desafiaran sus creencias limitantes. Necesitaban ver por sí mismos de lo que eran capaces. Así que si dudas de ti mismo, piensa en esto. Quizás lo único que te falta es una oportunidad para demostrar que ya tienes dentro de ti lo que estás buscando. No necesitas que nadie te dé nada. Solo necesitas creer en ti y permitir que las circunstancias te muestren de lo que eres capaz. No busques fuera. Mira adentro. Quizás ahí esté tu verdadera magia.